Entra al escenario Gustavo Grobo Copatel, presidente de los Grobo. Gustavo, contanos cómo fue tu comienzo cuando te incorporaste a esa empresa familiar en Carlos Casares. ¿Cómo fue tu comienzo de entrar a una empresa familiar? ¿Cómo te hallaste como un emprendedor a su comienzo? Y bueno, narrar un poco lo que también comentamos acá. Una familiaridad en el sentido de que tu familia fue inmigrante, también es la inmigración muy importante en Mendoza, un poco nos une el espíritu de emprendedor, digamos, de pueblos y de provincias del interior, así que comentanos cómo fue tu comienzo por aquel entonces, después que terminaste en la universidad. Bueno, buen día, muchas gracias por tener la posibilidad y espero que sea una charla primero divertida y después que deje algo. Mi comienzo no fueron para nada creativos ni emprendedores. Hijo de un productor agropecuario, nieto de un productor agropecuario que estudió agronomía y que lo único que quería hacer era productor agropecuario. Entonces, ese fue mi comienzo y trataba de ser lo mejor posible como ingeniero agrónomo y productor agropecuario. Sí tenía una vocación por aprender. Yo fui docente e investigador en la universidad, o sea que mientras estudiaba tenía en paralelo una actividad más profunda, de mayor dedicación, y cuando terminé empecé a ser docente, y eso generó como dos competencias que después me dieron muchas satisfacciones. El ser docente me ayudó mucho a poder entender las cosas y poder comunicarlas. Entonces siempre un fuerte mío fue la comunicación con mi familia, con mi padre, aunque a veces lo quería matar, pero en general primaba ese tema de docencia. Y la otra era la pasión por aprender y por tener una base científica sobre todo lo que hacía. Entonces, te diría yo que lo primero que surgió en mí es ese compromiso y esa vocación por comunicar y aprender. Bueno, buenísimo. Y cuando empezaste, digamos, a trabajar en una industria tan tradicional como es la agropecuaria, digamos, ¿cuáles fueron las cosas que viste de innovación, de aplicación, que empezaron a impactar, digamos, en vos y, digamos, en el negocio, y bueno, empezaron a transitar los buenos resultados que tuvieron en la compañía de ustedes? Primero quiero decir que yo soy un ingeniero agrónomo de la década del 80, que se llama la década perdida, y en esos tiempos había dudas sobre si la agricultura tenía futuro o no. Los precios eran muy bajos, la demanda caía. Entonces había un amigo de mi viejo, un productor agropecuario a quien siempre odié, pobre, que decía que para fundirse se necesitaban minas, caballos de carrera e ingenieros agrónomos. Yo empecé ahí, digamos. En realidad, lo que yo fui haciendo, y también obviamente mi familia y el equipo que me acompañó, fue entender que frente a cada problema había que buscarle la vuelta de una manera creativa. Y el primer problema grave que tuve fue una inundación enorme en 1987, que se nos llenó el campo de agua y no podíamos hacer nada. Entonces ahí fue que decidimos salir a sembrar en campos que no eran de nuestra propiedad. Y empezamos a sembrar inclusive campos que estaban inundados o que habían estado inundados. Yo, por mi paso por la investigación en la universidad, sabía que esos campos seguían siendo productivos. Entonces
aproveché un conocimiento que el mercado no tenía, porque alquilaba esos campos prácticamente a precios regalados, muy baratos, y lo primero que descubrí era que no había que tener tierra para ser agricultor. No era necesario comprar un campo para ser agricultor, podías hacer en campos de terceros. Eso me dio la posibilidad de tener un negocio, como se dice hoy, exponencial, porque si no tenías que gastar capital en comprar tierra, todo ese capital lo dedicabas a la producción. Después me di cuenta que para hacer producción en gran escala, no era conveniente tener equipos de maquinaria propio porque no los podías controlar. Entonces empezó la idea de tercerizar. Entonces la idea de la tercerización y la idea de sembrar en campos de terceros arrancó en una crisis profunda que era no saber qué hacer. Ayer estaba en el Congreso, en Buenos Aires hubo un Congreso Mundial de Agronegocios, y yo les decía que primero uno hace las cosas, esa es mi experiencia, y después las conceptualiza. O sea, la acción precede a la estrategia, contrariamente a lo que uno tiende a pensar. Es más, hay un pensador sobre organizaciones que se llama Carl Weick, que dice que la palabra estrategia no existe, que lo que existe es estrategiar. Es decir, la permanente pensar y repensar sobre cómo hay que hacer las cosas. Bueno, los tiempos le dan la razón, porque cambian las cosas tan rápido, minuto a minuto, día a día, que uno tiene que estar pensando permanentemente en esa estrategia, ¿no? Bueno, la verdad que en la provincia, digamos, también lo que es agronegocios es de suma importancia, sobre todo, bueno, por la vitivinicultura, y está muy bueno lo que comentas, que es la transformación de ver el agronegocio con la complementariedad de lo que es agregar la cadena de valor, hacer el network de los proveedores, estar focalizado al mercado, a las oportunidades de dónde alocar el capital, digamos. Si bien acá volvemos a la vitivinicultura, es nuestro caballo de batalla, digamos, también el agrobusiness pensado eficientemente y con otros productos, digamos, para Mendoza, para emprender y encararlos desde otro punto de vista, es muy importante, digamos, para que tengan visión los emprendedores locales y empresarios. ¿Y cómo hiciste? Porque uno cuando está en el interior, que entre paisanos sabemos que es distinto de Buenos Aires, ¿cómo hiciste vos, además del proceso productivo concretamente del grupo Los Grobo, cómo hiciste para generar todo eso estando desde Carlos Casares, digamos? Porque algunas veces la limitancia que se tiene, o la visión de que se está en el interior, etcétera, uno no puede tener un pensamiento de América Latina o global, digamos. ¿Cómo lo generaste eso, digamos? ¿En qué te basaste? ¿Cómo te apoyaste? Bueno, con el tiempo yo me di cuenta que hay dos cosas que condicionan el progreso de las empresas y de las personas. Uno es el acceso al conocimiento y otro es el acceso al capital. El acceso al conocimiento es todavía mucho más importante. Cuando el problema es el acceso al capital, estamos en problemas. El problema es el acceso al conocimiento. Y yo soy también de los inicios de Internet y de la globalización. O sea, digamos, yo me desarrollé en ese paradigma creciente, ¿no? Entonces empecé a conectarme en el mundo sobre quienes estaban en la frontera de los agronegocios, empecé a ir a congresos a nivel mundial, empecé a tener más que el acceso al conocimiento, esa vocación por tratar de hacer, es decir, aprender haciendo. Es decir, había una idea que uno leía en un libro o en una revista. Yo soy un fanático de un sociólogo que se llama Manuel Castells, que habló sobre la era de la información, digamos, hay 3 libros famosos que tienen como 30 años. Bueno, yo leía el libro y me agarraba como una especie así de locura por querer implementar lo que el tipo había escrito
en el libro, ¿no? La gente de mi empresa me sufrían, me pedían por favor que me vaya de vacaciones, que me tome un año sabático, así lo dejaba tranquilo, porque siempre venía con una idea nueva. Inclusive, siempre que me preguntan sobre mi empresa, creo que mi empresa fue un laboratorio, donde aprender, donde explorar. Bueno, yo creo que para eso se puede hacer en cualquier lado físico, y más hoy. Vos estés donde estés, si tenés conectividad, si tenés acceso al conocimiento, lo podés hacer perfectamente. Es decir, hay que derribar la barrera física, la barrera de la geografía, y eso hoy se puede hacer mucho más fácil. Era mucho más difícil hacerlo hace 20 años. Pero, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer la empresa, cuando creció había que hacer una oficina nueva. La hicimos en el medio del campo, pero antes de hacer la oficina nos aseguramos que Telefónica nos ponga fibra óptica. Y entonces hicimos la empresa conectada a fibra óptica, era como estar en Puerto Madero. Si Telefónica nos decía que no nos iba a conectar, nosotros no hacíamos la oficina en el medio del campo. Y que sé que fue un esfuerzo para ellos. Pero el acceso al conocimiento es clave. Es decir, uno tiene que estar permanentemente, digamos, reflexionando sobre eso y acceder. Yo, por ejemplo, creo que el campo va a cambiar, y lo veo como mostraba recién la gente de Uber. O sea, no es que me lo imagino haciendo un uso de creatividad, sino que ya existe. Las cosas que van a suceder ya existen en los laboratorios, pero van a saltar al campo rápidamente. O sea, es un campo robotizado, es un campo con la uberización del transporte, con nanotecnología, con la biotecnología de última generación. Eso se viene y cambia todo, cambia la división del trabajo, el comportamiento, los límites, cambia digamos, dónde va a estar el trabajo. Pues trabajo va a haber, pero va a haber en otros lados. Lo mismo uno viene a Mendoza, que además a mí es una provincia que me emociona venir por esta fuerza que tiene, que esta cosa del oasis. Pero bueno, yo también he ido a Israel, a la Universidad de Beersheba, la Universidad Ben Gurión, donde cada gota de agua se usa 5 veces. Si Mendoza usara cada gota de agua 5 veces, va a poder crecer 10 veces. Entonces, el potencial de crecimiento de Mendoza es enorme, está mucho más allá de los límites del oasis actual. Ahora, ¿cómo se salta desde la lejana Mendoza a... Bueno, que vayan a Beersheba, no sé, y vengan de Beersheba no solo fascinados con lo que vieron, sino con ganas de hacer en Mendoza lo que vieron en Beersheba. La verdad que, un poco tomando, yo te he escuchado muchas veces que lo que es empresario, emprendedor, es el mismo significado, digamos, que empresario es el sinónimo y emprendedor es el adjetivo, digamos, y estar escuchándote de entrar con lo que es el conocimiento, innovar, digamos, habiendo desarrollado una compañía como desarrollaste y seguir estando viendo que va a cambiar, creo que es un mensaje, digamos, que en todos los negocios va a impactar el futuro. Y bueno, hay que subirse a esta ola de conocimientos, conectarse, digamos, y aplicar las mejores prácticas que hay en el resto del mundo. Y ahora entrando un poquito más en el Gustavo Groboco Patel persona, no el empresario, digamos. Vos cuando te incorporaste, digamos, ¿dónde te ubicaste un poco más? En la fusión de inspirar en la visión, el del líder, el del CEO. ¿Cuál fue, digamos, tu rol o te sentiste de mayor aporte, digamos, o parte de todo, digamos? Sí. Yo creo que uno no es varias cosas. Uno es una cosa, o sea, sos una persona que sos empresaria, porque te toca el rol de ser empresario, a veces CEO, a veces presidente, a veces gerente de producción, y uno va asumiendo los desafíos que le va imponiendo la propia evolución profesional y de la empresa.
Creo que es difícil tener éxito si uno saltea etapas. Creo que en la vida profesional la primera etapa es una etapa más que usa más el conocimiento específico, ¿no? de la profesión, de lo que ha aprendido. Después hay una etapa donde usa más habilidades, además de los conocimientos, que es la habilidad de liderar, justamente de trabajar en equipo, de conducir, de tener pensamiento estratégico. Y al final hay una etapa como más, o sea, pasados los conocimientos, las habilidades, más de inspirar y más conceptual. Uno va pasando por esas etapas, pero es difícil inspirar si uno no tiene conocimientos o si uno no ha probado antes desarrollando determinadas habilidades. Yo creo que las personas intuyen cuando el liderazgo es mentira y no, en lo cotidiano. Y lo que pasa hoy con los equipos es que siguen a la gente no por la jerarquía, digamos así, del organigrama, sino que la siguen por los liderazgos naturales. Entonces me parece que uno no tiene que tratar de ser emprendedor copiándose de otro o diciendo las mismas palabras que dice otro. Uno tiene que llegar a partir de un camino donde profundiza sus conocimientos, desarrolla sus habilidades y a partir de ahí puede empezar a inspirar. Sabemos además y te hemos escuchado y bueno, y sabemos que te gusta la música, es tu hobby. También te gusta viajar, digamos. ¿Por qué, digamos, le has puesto mucha energía, digamos, a esas dos situaciones fuera de tu actividad como empresario, digamos, y qué has encontrado en esos dos recursos que te aportan como persona y otros conceptos, digamos, desde el punto de vista de negocio, digamos? Bueno, yo creo que me pusieron las calas por la edad que tengo. Ya empiezo a ser el de los más viejos que hay en estas reuniones. Cuando uno empieza a hacerse más viejo, encuentra muchos beneficios en tener intereses diversos. Porque uno no sabe lo que le va a pasar demasiado en la vida. Entonces, el hecho de tener intereses diversos te permite elegir mejor sobre qué querés hacer. Yo siempre he cultivado, no ahora, digamos, de muchos tiempos, yo estudio música hace 30 años y me dedico a la música, diría yo, profesionalmente, desde hace varios años. A propósito, paso el chivo, mañana canto acá en Mendoza en el Museo del Área Fundacional. No me acuerdo la hora. ¿Hora? 19:30. Bueno, vayan temprano porque va a estar lleno. Canto con... Y canta muy bien. Canto cosas que el otro día en Endeavor me hicieron cantar en Bariloche y todos me decían, qué cosas raras que cantás, pero qué intelectual suena. Espero que a ustedes les suene más cercano, digamos. Pero bueno, la música tiene muchos vínculos con mi actividad cotidiana. Es decir, yo creo que no es solo la música, sino tener pensamiento artístico es muy bueno para cualquier ser humano. Quizá no necesariamente para ser uno músico o artista, pero sí para lo cotidiano. El arte es comunicación, o sea, tener desarrollado el pensamiento artístico mejora la comunicación más empática, y eso es bueno para la empresa, para tu relación con clientes, con proveedores, es decir, no es solamente un tema del arte. El pensamiento artístico es creatividad y es innovación, es pensar fuera de la caja. Hay estudios que dicen que tocar un instrumento o cantar enciende partes del cerebro que no se encienden haciendo las actividades normales. Y uno siente esa sensación después de cantar, que está como encendido, como iluminado.
Bueno, tiene múltiples ventajas. Yo creo que la educación artística tiene que ser muy importante en la formación de la escuela, y creo que cada pueblo tendría que tener una orquesta escuela para los jóvenes, porque no hay experiencia más impactante desde el punto de vista educativo que tocar en una orquesta. En una orquesta vos sos igual que los otros, tenés que cumplir horarios, tenés que escuchar a los otros en un mundo que no se escucha, tenés que liderar, tenés que forzarte. Hace poco fui a una escuela, orquesta, que la maestra, los ejecutantes tenían entre 8 y 10 años. Y la maestra empezaba con una frase diciéndole a los chicos, chicos, la música comienza con, y todos los chiquitos decían, el silencio. Y todos los chicos de 8 a 10 años hacían un silencio profundo, un silencio para escucharse, un silencio para comenzar a hacer algo juntos. Vos imaginate si en nuestra sociedad haríamos lo mismo. Sí, nos ponemos en silencio para escuchar al otro, para aprender del otro. No gritamos para tener razón. Sería absolutamente distinto. Por eso la educación musical es clave, muy importante si queremos construir una sociedad diferente. Bueno, ¿Y por qué viajo? Viajo para aprender. Viajo para aprender. No me gustan las playas y no me gustan las vacaciones de no hacer nada, pero cuando estoy condenado a eso, me llevo un libro y leo, y entonces sigo aprendiendo. Está bien, viaje, no playa, no shopping, para estudiar. Bueno, de unos inmigrantes rusos a un emprendedor que transformó el sistema de implementación agrícola en la Argentina, cómo fue su participación y cómo emprendió dentro de la empresa. Ahora hemos escuchado la situación que le da tus actividades extras que te llenan, como la música, también te gusta el vino. Si vos tuvieses que poder rebautizarte y sacarte el tema de el rey de la soja, ¿cómo te gustaría que te nombren, que te recuerden? A Gustavo Groboco Patel, hoy persona. Padre, amigo, emprendedor, compañero de trabajo, hay otras cosas más íntimas. Bueno, buenísimo. Para el cierre, para el tuit. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.